No, Dios mío. Tenemos acá Qué con emoción, nosotros a Seba Mortem. A Seba Mortem. Sí. Ahí estás. No hace falta. Esa es tu cámara. Cualquier cosa si querés mirar fijamente al público. ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Ah, lo que sí te vas a tener que acercar un poquitito. ¿Todo bien? Lo Ahí más va. cerca que puedas, Perfecto. genial. Bien, ahí está bien. A ver. Excelente. ¿Escuchá? Creo que te lo voy a tener que subir un poquito. Ok. A ver, vas a poder, amiga. Tenemos, chicos, al finalista March del 2025. Ganador. Que se fue a Los Ángeles. Con el micrófono muy bajo. Lo recibimos. Ahí está, te escucho mejor. Sí, está más Así está más arribita. Y estás más Ahora sí. cómodo. Ahora sí. Bienvenido. Hola, Seba. ¿Cómo estás? Bueno. Llevamos ahí un poco las corridas. Sí. O sea, vine con Cami Sí. y la acompañé. Es un poco caótico afuera, pero bueno, es esto de la marcha. Sí. Sí. Un poquito más cerca, perdón. Ahí va. Universitario, así que vamos con esa. Re. Hay que bancar aunque sea un quilombo la calle. Sí, sí, sí. Sí. Pero todo bien, tranquilo. Como te digo, pasé a buscar a Cami y vinimos por acá. Y acá estamos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haberse tomado el tiempo de venir hasta acá. Estamos súper agradecidas de tenerlos. Así que bueno, vamos a arrancar. A mí me gusta arrancar por el comienzo para entender un poquito el por qué arrancaste a bailar. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué fue lo primero que bailaste? Bien. Lo primero que bailé fue Michael Jackson, Cheyenne, salsa, rock and roll, porque mi abuela, mi mamá, o sea, yo le digo mamá a mi abuela, me crié con ella, me enseñó a bailar básicamente. Y también algo que le debo mucho también es que me metió a practicar artes marciales de muy chico. Entonces el movimiento, digamos, estuvo desde un principio en mi vida. Después dejé de bailar a los 12 años más o menos por la junta. La vida misma. Y sí, en el momento en el que estaba bailando, ahí en mi barrio no era muy... ¿cómo se dice? ¿Esos sonidos? Un detallito. Ok, bien. No, pues sí, no toqué nada, ¿no? No, vos estás No. bien, estás bien. No sé, era volaseable que bailes. Ah, Cuando yo estaba era mal chico. visto en tu junta como... Claro, no sé si mal visto, pero era un chiste. Como cuando sos chico todo es motivo de chiste y capaz que en ese momento no todos tenemos como el refuerzo mental como para seguir adelante con cosas. Sí. Y a mí me pasó eso, ¿no? Como... Es más, amigos míos de esa época siguen estando y me siguen tirando lo mejor. Cada vez que los veo se ponen recontentos por las cosas que voy viviendo. Pero en ese momento pasó lo que pasó. Dejé de bailar a los 12, pero seguí andando en skate, seguí entrenando artes marciales, hice acrobacia. Entonces el movimiento siguió y más o menos como a los 17... empecé a juntarme más con la... Yo iba a mirar a una plaza, o sea, allá en Neuquén, está la Cultu, soy de Neuquén. Ahí va. Sos de Neuquén, Soy de data. Neuquén. Y allá en Neuquén había una plaza que le decían la Cultu, Ok. que ya había toda una movida, ¿sí? De hip hop. Y de mucha gente que pasaba, como es el sur, había mucha gente... Se baja el sonidito. Perdón. Entonces había mucha gente que como iba para el sur de mochilera y la mayoría eran artistas, entonces Claro. la Cultus era como un punto artístico más allá De del encuentro. hip hop en sí, pero lo más fuerte que había era toda una cultura de hip hop de Neuquén, pero mucha gente pasaba por ahí, entonces íbamos conociendo gente de distintas disciplinas, Claro. callejeras. Claro. Entonces yo ahí iba a mirar, me juntaba solo con los raperos o algunos raperos que patinaban, entonces después ahí empecé a bailar porque una vez por X motivo se enteraron que yo bailaba porque yo arranqué a bailar pero no le dije ni a mi familia que había empezado a bailar por un poco de vergüenza también. Y se enteraron, no, es muy larga la historia, así que voy a resumir, se enteraron, me hicieron bailar ahí, me pasaron como la... Te dieron como el dice, empujón. Claro, como me aceptaron por verme bailar.
Y fue una de las primeras veces también que freestyleé. Ok. Y competí contra alguien ahí, batalla infinita, porque no era quien abandonaba. Ah, No. mirá. Claro, sí, como no había jurado, era quien cedía. ¿Quién se la banca más? Claro. El que quede desmayado de cansancio. Y a partir de ahí ya empecé a escuchar que existía Buenos Aires, que existía, o sea, en el sentido de competencias. Hay posibilidades ahí. competencias y todo, sí, sí. Más o menos. Aparte antes supongo que era como más complicado como ver qué onda, no es lo mismo que ahora, bueno, entras al Instagram y mirás 20.000 videos, Totalmente. esto pasa acá, esto pasa allá, es como, La era bueno, me accesibilidad era entero de otra. que hay una cosa allá y, Había un programa de televisión que se llamaba American Best Dance Crew, ajá, que ahí estaban, bueno, ahí estaban los Yababukis, Ok. las máscaras Sí. blancas, y eso lo mirábamos con mi abuela, mi vieja ahí lo mirábamos y también era como esperar que el programa salga porque no podía verlo en otro lado y Claro. después internet solo había en el negocio de mi tía, así que ahí cuando empecé a laburar ahí empecé también a ver videos. Y ahí también empecé como a ver un montón de cosas y ahí sí, ya después cayó todo el Instagram. Facebook también estaba, Facebook también se veía, pero bueno, el Instagram hizo como que todo sea mucho más rápido, ¿no? sí, Ahí va. Sí, ¿Y en sí, qué año todo te más viniste masivo. para acá? En el 2000, a principio de 2000, final de 2016, principio de 2017 más o menos, me vine para acá. con la cabeza de vengo a ver qué onda. En realidad empecé a venir antes de viaje a competir y ya empecé como a tener mi crew. Entré a una crew que ya estaba armada, NSD, que es una crew bastante... Old school. sí, estaba desde mucho antes que yo empezara a venir acá. Y ellos como me aceptaron y a raíz de eso viene la parte en la que de hecho de antes, porque yo ya viajaba por mi cuenta, o sea, solo a eventos, me empezaron a decir, venite, te quedas en casa, toda esta cuestión, ¿no? Que se da porque empezás a moverte y te encontrás con gente del nicho. Sí. Entonces está esta hospitalidad de te quedas en casa y eso, me fui haciendo amigos y de repente empecé como a tener cierta... es estar, ¿no? Es estar, constancia, estar... Entonces ahí empecé como a tener cierta visibilidad y una que otra persona me llamó para tal vez dar una clase o empecé a competir más, me empezó a ir mejor en las compes, para algún show. También siento que Entonces, le empezaste a dar como más importancia y más lugar a que sucediera todo eso. O sea, como Claro. la constancia de, bueno, vengo una vez, vengo otra vez, en esta vez agarro otra cosa. Entonces, como... Sí, tal cual, porque básicamente yo cuando estaba allá en Neuquén lo empecé a hacer simplemente porque me hacía sentir bien y porque Claro. había encontrado como un grupo de gente que estaba como en la misma. Y nada, eso, yo no sabía qué iba a hacer de mi vida, no era que había elegido eso como, este es mi futuro. Claro. Entonces, cuando empecé a viajar para acá a competir, conocí más gente y me empezaron a decir, che, sabes que puedes salir tal show, pero tenés que estar acá. Claro. Porque estas cosas salen así enseguida. Salen en el o lo de la momento. clase, cubrir a alguien en la clase, sale enseguida y tenés que estar acá. Entonces Sí, empecé total. como a pensarlo, yo estaba laburando allá, repartía ahí en la bici y todo, estaba laburando allá. Estaba terminando el secundario, una para adultos, y ahí agarré en un momento, ya fue, le dije a mi vieja, me voy, así de un día para el otro, y me vine para acá y empecé como ahí a... Sí, es a eso, es circular. estar acá, ¿viste? Para Bien ahí, arrancar. Sí. Dios Sí, sí, atiende en Buenos Aires. Re. Exactamente, es esa. O sea, la de Es Dios eso, atiende en Buenos hay Aires. muchas más oportunidades Tal cual. y es estar acá con el cuerpo, ¿viste? Sí. Y mandarle a un lado, al otro, ir, volver. Sí. Es estar. Yo me acuerdo que te conocí por primera vez cuando hacía la carrera de Dance Move, Dance Move. también el 2018 más o menos. Sí, por ahí. Y lo que más me flasheaba era como que tu forma de bailar es muy particular, porque, Sí. no sé, es como que vos mismo contás que tu baile es medio como contar una historia. Sí. Contanos un poco de eso, cómo... Uy, Surgió. Pasa que siempre que me preguntan por eso, viene como una parte que pareciera ser media como tétrica, triste, como le quieras Oscura. poner. Y para mí, de lo oscuro sale lo mejor. Claro, es que, a ver, una vez, o sea, como que está esto de que
una vez dije como pensando, decía como, sí, el baile es todo. Para mí ahora, o sea, lo artístico, el arte es todo, pero el baile se convirtió en un todo, entonces porque el baile se convirtió en un todo también es lo malo. Claro. O sea, es lo bueno y lo malo porque es todo. O sea, entonces tiene que ver mucho esto de ir a contar como la historia y todo, también viene de mi ACA, de mi apodo para bailar. Antes, si bien era Seba Skill, porque pertenecía a una crew que en su momento se llamaba Gaucho Skill y todos teníamos el skill al final. Cuando nos separamos de esa crew, cada uno obviamente puso su ACA que más le represente, ¿no? Y el mío fue Mortem, que es como... Y vamos a preguntar de dónde sale. Claro, bueno, ahí se linkea un poco con todo eso, que es la muerte en latín. Y básicamente es como, para mí, fue el empujón. La pérdida de personas en su momento hicieron que yo empiece a bailar por un pensamiento más que nada de el tiempo, cómo se va el tiempo y cómo giran las cosas de repente. Y yo me estaba como un poco reprimiendo de hacer un montón de cosas por A o por B, y eso fue como el baldazo de agua fría de yo no quiero llegar a tal punto de mi vida que se me vuelta el moño, mirar para atrás, ¿entendés? Y darte no cuenta haber que podrías bailado. haber hecho mucho más. No haber hecho nada de lo que yo quería hacer. Entonces, porque hubo varias que me fueron marcando, en su momento, o sea, fue así. Cuando viene el momento de ponerme mi AK, que era lo que más tenía, aparte yo soy devoto de San la Muerte, entonces es algo que me empezó como a moldear, y aparte es eso, es como entendí lo de, vamos a decir, lo sagrada que era mi vida a través, por eso. Entonces ahí es que después yo venía con un montón de mambitos en la cabeza, así como que la adolescencia anduve por todos lados, y venía con una carga emocional de un par de cosas desde chico, desde adolescente. Y cuando encontré esto fue como realmente, primero uno empieza con los estereotipos, ¿no? También usé como la remera de fútbol americano, que usé esto que el otro, la ropa, y como que me di cuenta que eso no era para mí. No te representaba. Al darme cuenta que eso no era para mí, tomó mucho más sentido el darme cuenta que lo que yo tenía, lo que yo era, sí encajaba, que no hacía falta como que yo intenté ser algo desde un estereotipo. Entonces me pasó eso, que toda esa, por decir, ira, bronca, tristeza que sentía, encajó justo en una movilidad y una intención, que eso se lo debo a la compe. La competencia a mí lo que hizo fue lograr encajar, aparte de practicar artes marciales mucho tiempo, entonces hizo que encaje todo de una manera en la que bailar ya me empezó a como sentía que bajaban demasiadas imágenes antes de entrar a moverme. Wow. Más allá de eso, yo había dejado de entrenar porque llegué acá a Buenos Aires y la verdad es que estar en Neuquén era como tranca dentro de todo, o sea, si bien andaba para todos lados, pero llegar a Buenos Aires y ver que no se dormía, que había como demasiado todo. demasiada noche, demasiadas cosas así, fue como entré en una y básicamente dejé de entrenar, seguí bailando a pleno, pero bueno, mi vida no se tornó muy saludable y eso siempre lo digo, o sea, como que yo seguí adelante. Y siempre aconsejo lo contrario, pero tampoco aconsejo negar lo que uno es y lo que uno vive, porque de ahí realmente sale. O sea, si yo estoy bailando con lo que me identifica, no puedo mentir sobre lo que soy. No, mi pasado fue hermoso, pero Neri, no va acorde con lo que vas haciendo, claro. Entonces, nada, fue como de repente en todo ese caos mental que había, no estaba entrenando, encontré que tal vez mi cuerpo no respondía del todo en habilidades físicas, pero entendí que una seña que hice hizo que las caras cambien. Entonces la seña chocó, o sea, chocó y fue aceptada. Como la interpretación de alguien que de repente
se elige irse de esta vida por sus medios, ¿no? La interpretación de eso hizo que la gente lo tome a mal y que lo tome a bien. Lo tomaron de una forma violenta y otras personas lo tomaron como, wow, lo que te animaste a hacer. En una compe que capaz que solamente tenía que salir a medirme con el que estaba adelante, con la persona que estaba adelante, hice eso y me sentí bien. Claro. Me sentí bien. Representando Más allá del eso. resultado, sentí que realmente ahí se canalizaban, se callaban las voces, podía estar presente. Y a partir de ahí fue que no abandonar esa idea o no abandonar la representación y seguir bailando con la representación durante toda una entrada, ¿no? Como esto de las competencias, bailás 1 minuto, 40 segundos, y es la respuesta a la persona que tenés enfrente, ¿no? Pero lo empecé a tomar como mi momento, más allá de un posible voto de las personas que esté jurada ahí. Lo empecé a tomar como mi momento en el que yo podía hacer eso que no mostraba del todo. Entonces encontré justamente a través de eso la narrativa. Claro. Por eso es que después al tiempo empecé a estudiar lengua de señas, porque fue lo que más me mirá. llamó la atención, como algo que para mí era comunicación, que siempre fue el movimiento, personas por necesidad, por cultura, teniendo la lengua de señas, teniendo esto como identidad. Claro. Entonces, básicamente me metí ahí. Y bueno, seguí con las artes marciales intermitentemente, pero bueno, básicamente eso hizo que yo empiece como a generar esto que se llamaba storytelling. De hecho, se llama storytelling. Están, creo yo, en muchas disciplinas el storytelling, sí. es simplemente narrar. Hay uno que subiste que es de fisura, puede ser, que es como algo... Que es como una serie que hacemos ¿Querés con- poner el video, Orne? El primero de él. Es una serie como de Instagram que hacemos con un amigo, con Luispi, que es un amigo que vive conmigo. Él es de Santa Fe, es filmmaker, también baila, rapea. Y lo que pasó fue un poco que a mí me pasó que la vida me llevó a conocer mucha gente muy capa. Y con muchas de esas personas llegué a tener como una amistad súper sólida. Y gente con la que es un ida y vuelta artístico, ¿sí? Ya sea como productores de música, filmmaker, gente que baila otro estilo. Entonces, nada, justamente terminamos viviendo por esas cosas de la vida con Luispi y la narrativa claramente fue algo que a la hora de hablar de cosas era muy fuerte, evidente y algo que podía fluir. Y empezamos con esto de tengo ganas de ir un poco más allá que simplemente hacer una entrada con un beat, como poniéndome en actitud o lo que sea, de batalla. Sí, de como hip ese hop, personaje. Ajá. Y entendiendo también que el hip hop para mí tiene un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? No es usar las solo herramientas competir. que yo aprendí Claro. ahí con todas las otras y poder crear otra... ¿cómo se dice? Otra forma de Otra forma, hacerlo. exactamente. Otro Y- formato que a vos te sirviera para mostrar todo esto Ajá. que tenías ahí guardado. Sí, entonces agarré y justo coincidimos los dos y como vivimos los dos nos dimos cuenta también que había veces que estábamos habitando la misma casa y capaz que el otro estaba en una y eso estaba en la misma Consumía casa, pero todo, ninguno de claro. los dos se enteraba. Claro. Y un poco eso es lo que sucede, que va a seguir sucediendo porque eso no termina ahí, o sea, hay solo 3 capítulos, igual lo presentamos hasta ahí como 4 capítulos como obra. Lo pudimos llevar a una obra presencial. Ah, ¿la presentaron? Lo presentamos. Ah, qué bien. Y fueron el 4.º capítulo que todavía no salió filmado, lo presentamos ahí. Ah, mirá, qué bueno. Pero entonces, nada, Fisura es justamente como una obra audiovisual y también esto de que sea una obra física. Pero bueno, es un poco esta cuestión de que a veces estamos en una misma casa y a veces no sabemos qué le pasa al otro y la respuesta siempre es todo bien o ahí ando y nunca está como necesitamos como un momento siempre en el que nos encontramos, nos relajamos para poder decir cómo estamos. Decir la verdad. Claro, porque cada uno está en la suya y de repente darnos cuenta de todas esas cosas hizo que podamos representar ciertas cosas. De hecho, el capítulo 1 que estoy yo termina y él pasa
y le da pie al segundo Al capítulo, segundo. pero Ahí va. atraviesa la escena y se va hacia otro sector, y ahí arranca el otro capítulo, y así. ¿Tienen Claro, todo planeado como hacerlo de continuado. nuevo? Ay, perdón, ¿qué ibas a decir? No, que es todo continuado, digo, es Claro, como una sí, historia, sí, claro. sí. Pero también no tiene un tiempo definido, digamos, Claro. como que podemos saltar en otro momento, o sea, es como que esa es la gracia Que lo haces vos, claro. Sí, sí, sí. Crear. No, yo te preguntaba que si tienen planeado mostrarlo de nuevo en formato obra. Sí, sí, sí. Estamos viendo de poder grabar el cuarto y hay tal vez un quinto, y ahí ver la forma de adaptarlo a la obra. Lo bueno es que como son capítulos también tenemos pensado hablando así, era como poner el orden que queramos para poner un formato obra, porque la narrativa sigue estando conectada. Claro. Con nosotros, con lo que nos pasa, y un poco en movimiento lo que sucede en nuestras cabezas. Sí. No, Genial, una increíble. Qué bueno. Así que bueno, nada, encontraste como expresar todo lo que venías cargando a través de la danza y de los movimientos, y encontraste tus lugares, ¿no? De hecho, esto de la storytelling, entre paréntesis, me dijeron en una compe. Una vez gané una compe de freestyle y el jurado era de Estados Unidos, Future, de Sudaca. Y él, cuando se acercó, me dijo que tenía que ir para allá, para Estados Unidos, que allá les iba a gustar mi storytelling. ¿Qué? Yo, a la persona que me ¿Mi traducía qué? le pregunté, o sea, como mi storytelling, y dice, sí, storytelling es contar una historia, o sea, sería igual ponerme a analizar story. ¿Qué o sea, como- storytelling? Claro, sí, y storytelling, y fue ahí que supe que tenía un nombre, que había una forma. Había un formato, claro. Sí, pero yo lo hacía Sin porque saberlo. nació. Claro. Claro. Sí. Y no solo usabas como... Me acuerdo mucho de una clase tuya donde nos decías tipo... Cosas normales que hagas en tu día a día te pueden ayudar también a inspirarte a la hora de freestylear. Sí. Sí, es que para mí lo que tiene el movimiento es también que no se separa de la razón. Claro. Hay algo que siempre trato de sostener, es que la persona cuando va a una disciplina que conlleve el cuerpo, siento que muchas veces saca, o por lo menos en el baile, ¿no? Saca un razonamiento cotidiano, el razonamiento que nos trajo hasta básicamente ese día, ¿no? Entonces lo aleja al baile de un razonamiento, del razonamiento que ya tiene. Entonces es como que el baile pasa a estar en otro plano, es como que necesitamos, o sea, todo el tiempo se ve como que la dificultad es lo que debería pasar. Y no que me pase en un ejercicio y yo por mi comparativa, ¿sí? Por esto de... Esto se parece a esto que en alguna vez lo hice o lo que me dijeron o lo que practiqué. Claro, lo que entrené está en otro bien lo que lado. estoy haciendo. Exactamente, entonces es como que la persona como que un poco, obviamente cuando hablamos de un estilo, hay gente que estudió el estilo y nos va a pasar todo lo que es el fundamento, todo lo que es como las cosas a respetar del estilo, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos de la persona sola por su cuenta, con las herramientas que uno les pasa, el desarrollo, la narrativa, ¿no? La persona como que a veces aleja el razonamiento que tiene de la movilidad. Entonces siento que cuando muchas veces la persona va avanzando y dándose cuenta que tiene en su cabeza las respuestas muchas veces, que lo que hace falta tal vez es una práctica constante para acostumbrar al pensamiento y la sensación en el cuerpo, empieza a flashearla, empieza como a darse cuenta, y te das cuenta cuando la persona empieza a tomar como otra corporalidad, otro rostro. O o lo sea, la notás en mirada tus alumnos. sube. Entonces es inevitable como que entendamos que si el baile va a ser parte de tu vida, tiene que tener relación a tu vida, tiene que tener relación a tu comprensión. Primero Claro. que nada, para después ir a entender otras cosas. Porque aparte para mí la gracia de esto es que cada persona empieza a encontrar sus formas y que el movimiento puede estar artísticamente de un montón de formas. Re. El baile mismo se puede transformar en un montón de cosas. Entonces, que puedas encontrar como una cercanía a lo cotidiano hace que tomes más confianza. Y ahí es cuando la persona muchas veces se entiende, como todos los bailes sociales, nacieron de una anécdota, De lo cotidiano. un paso que alguien hacía en tal fiesta y de repente todo el mundo empezó a copiar ese paso y en tal tema siempre lo usan y se genera algún unísono, porque de todas maneras baila todas las personas, bailan. Sí. Por ahí nos dedicamos un poco a complejizar el movimiento, entonces eso es lo que por ahí divide un poco lo natural del baile, ¿no? Claro.
Sí, uno a veces dice, no sé, quiero bailar resarpado y hacer un montón de cosas y se olvida de lo básico que es esto, tipo las Expresar. herramientas que ya tenés o Sí, eso, sí. la respuesta muchas veces está en uno, ¿no? En matarse entrenando Claro. con 1000 clases cuando... O por ahí Yo- contás algo desde lo más simple, pero lograste llegar al otro y eso ya es más Claro. que bailar, o sea, es comunicar y ella es hay una hermoso. cuestión de esto de matarse entrenando que depende de lo que quieras. Claro, ¿qué querés lograr? El análisis propio, por eso también todo esto de pensar en lo que tenés o sea, en la cabeza y no simplemente ir a buscar algo que crees que no tenés, también conlleva a que la disciplina, más allá de que te lleve como que es algo que tiene que estar en tu vida, también está la parte en la que aparece por necesidad. Si yo me quiero preparar para tal cosa, me pongo a bailar, tal vez llegue ese día y yo diga, uy, pero si estuve reentrenando, que es algo que pasa. Estuve reentrenando y no me fue tan bien como esperaba. Sacando que en una competencia hay gente evaluándote y esas personas tienen una cabeza, es un mundo y tienen un criterio y capaz que no es el tuyo, toda esa cuestión, Sí. ¿no? Entre paréntesis, compe. Sí, Pero tal vez entrenaste, vamos a poner el ejemplo de la comp, entrenaste, fuiste y sentiste que no te diste el rendimiento y estuviste solamente bailando. Tu cuerpo necesita una preparación física, tu cuerpo necesita tal vez de información extra. Entonces, esto de matarse entrenando va en lo que quiera la persona. claro. Si a la persona le basta con bailar y le sirve eso, esa persona sabrá hasta dónde quiere llegar y hasta dónde es que va a exigirse, porque también tenemos que ver qué rol cumple el baile en tu vida. Claro. Sí, porque sabemos que vivimos en Argentina y tenemos que hacer un montón, y en otros países también, ¿no? Pero hablando, porque estamos en Argentina, tenemos que vivir, hacer el capaz la moneda y capaz que esto no te da la moneda y tu cabeza está dividida. Entonces, para mí, con que capaz, con todas las cosas que tenés que hacer en tu día a día, una vez que te pongas a bailar un rato o que escuches música pensando en lo que querés hacer, ya es dedicarle tiempo. Ahora, ese es el tema del sacrificio, ¿no? Entre comillas, que uno hace por esto. A mí me pasa que yo dejé todo allá y me vine. Entonces, mi cabeza se enfocó un poco más. Se enfocó por necesidad también. Claro. Y también ese es el doble filo. Cuando pasa esto a ser algo de lo cual ya es laburo, es todo. sí, es todo. Y lo Entonces. disfruto y la paso mal también. Entonces Claro. es como... ahí está el complemento, el equilibrio, como quieras Claro. llamar, pero bueno, un poco es esto, ¿no? Che, y vos comentaste hace un rato que tuviste un momento en el que dijiste, ya fue, tiro toda la mierda. Sí. Sacando que hay veces que lo pienso. Ayer me pasó. Viniendo acá. Y la cosa se pone pesada y uno a veces dice, bueno, me parece que voy a tener que... Pero bueno. Ser siempre- verdulero. Nada, pasa que siempre me siento agradecido también más allá de esos pensamientos porque pasa que a veces yo no soy muy de las redes sociales y pasa que me siguen como llamando, a pesar de que yo no esté subiendo a veces constantemente cosas, me siguen llamando para seguir como estando, o sea, como dando clases, para esto, para lo otro, y también entiendo después que estoy hace años. Claro. Entonces, nada, esos momentos en los que flaqueo, uno que fue bastante, como que fue ya estaba casi decidido, fue después de la cuarentena. Ok. La cuarentena llegando a su final, yo veía que había gente que todavía estaba acá y que de cierta forma había un active, y yo ya pensaba en, esto volver allá es volver a arrancar casi de cero. Claro. Y me pasó eso, que yo ya estaba averiguando, o sea, mi tía, estábamos ahí viendo de laburar, creo que estaba, si mal no recuerdo, estaba la posibilidad de entrar a repositor a un lugar. Ay, por Dios, gracias a Dios que no fuiste. No, pero estaba en esa, ¿no? Como de pensarlo y decir, bueno... ¿Cuál es el ya siguiente fue. paso? Claro, estabas en tipo, bueno, ahora qué tengo que hacer y Sí, es como, o sea, bueno, como que por esta es la ahí. realidad, y nada, como que le había avisado a un par de gente acá que ya no iba a venir. No. Y como que un día mi tía Re me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo estaba sentado en el negocio, no me acuerdo qué estábamos haciendo, estábamos charlando, pero yo me colgué como todos esos días, me quedaba así. Y me preguntó, o sea, ¿qué vas a hacer al final? Me dice, y le digo, ¿qué sé qué? O sea, como, sí, con la guía, ¿qué vas a hacer? Como, y bueno, está esta posibilidad, pero mira la cara que tenés, me dicen, nada.
Me dice, ¿estás seguro? O sea, entonces ahí fue como que me dijo, o sea, lo que puede pasar es que tengas que volver. O sea, Claro. pero ¿para qué te vas a quedar si vas a estar así? Me dijo, no. Entonces agarré y como que mi familia, que siempre también estuvo su preocupación de que yo tenga un laburo fijo, Sí. ¿viste? Como, un laburo fijo, como un laburo que no sea el arte. Sí, más Sí. estable, sí. Entonces, que alguien que estuvo diciéndome mucho tiempo, pensando obviamente en mi bien, que consiga eso, que no me fíe, como que no me quede simplemente con esto, que venga y me diga Lo contrario. justamente, que se dé cuenta de lo que afectaba el hecho de dejar todo esto, venga y me diga, para mí tenés que ir, a lo mucho fíjate allá qué onda. Y nada, fue como... Sí, siempre apostó sí. por tu bien y vio que no ibas a estar bien si te quedabas ahí Sí, por tal ahí. cual. Y esto también de un poco de agarrar y tener la posibilidad, porque yo ignoraba esto de tener la posibilidad de venir, no es que yo entiendo que de última mi realidad hubiese sido otra y yo no hubiese podido venirme para acá o lo que sea, mi familia en una, no, la situación era tal, la cuarentena me había dejado como muchas personas en una, entonces básicamente mi realidad yo en ese momento la podía cambiar, estaba eligiendo en parte un poco quedarme Claro. ya ahí por un cansancio mental. Claro. Pero no, por suerte reflexioné. y- Bien. Sí. Bien tu tuve tía, tiempo tú la ahí un plata, empujoncito. Sí, sí, porque Es si no, uno necesario entra en siempre, una y sigue. ¿viste? Porque uno todo el tiempo va tomando lo que el otro le va diciendo, y más si es una persona de mucha importancia, ¿viste? Es fundamental tener el apoyo por ahí. Sí, por suerte yo, mi familia, la verdad que hablo una banda. Sí. Está buenísimo. Yo soy medio colgado, pero lo que puedo hablo. Ahora, bueno, hablando un poquito de tu viaje, cuando te fuiste para allá, para Los Ángeles, Bien. contanos un poquito de esa experiencia. ¿Sentís que volviste cambiado allá? ¿Que pudiste aprender más? ¿Sabes qué? Me doy cuenta ahora que sí. Cuando llegué, como que el viaje me tiró, o sea, como que estaba en una burbuja, tiempo, espacio, yo me quedé un mes allá Ok. en Los Ángeles. Y fue como una burbuja, tiempo, espacio. Claro, estabas en otra. Y cuando volví, era como de repente sentía que estaba como súper raro. Aparte, como que esa burbuja me tiró a fin de año. Y era como todo súper... ¿Pasaste las fiestas allá o...? No. De allá volví para fin Justo de a año las acá, fiestas. Y acá, bueno, obviamente me fui a Neuquén. Claro. Pero bueno, tenía que hacer un par de cosas hasta que se termine el año y era como Claro. súper raro todo. Lo de siempre, nada más que estando acá de corrido muchas veces no lo sentís tanto, es como algo progresivo. Claro. De repente hubo ese tiempo y me largó así de nuevo. Haz un fin de año caótico, claro. Claro. sí. El tema es eso, o sea, que yo creo que el año pasado, todo lo que fue cierre del año pasado y el principio de sucedieron cosas nuevamente que me llevaron como a ciertos extremos del pensamiento, ¿no? Como a repensarme a mí mismo. Y si bien haber ganado como la Red Bull en Argentina, que vote la gente, ¿no? Como que era que yo veía y había mucha gente random votando y haberle llegado a la gente. Después las entrevistas, ¿no? Como me acuerdo una que me hicieron para Página 12, que fue Hernán Panesi, que me hizo una entrevista y él me dijo como analizando, porque él me preguntó como me dijo que le cuente mi vida, hasta en los detalles, desde que empezó el baile hasta acá. Yo le dije, ¿realmente querés los detalles? Porque había cosas que le digo, no sé si tira como que le sirva tal vez a una empresa que ponga ciertas cosas de mí. Claro. Entonces, el chabón, escuchándome, porque me escuchaba, algunas cosas las anotaba, otras no. Entonces me dice, ¿te diste cuenta que es como que se rompió la Matrix? Me dice, onda, como están haciendo pasar al pibito de la plaza, lo están haciendo pasar para el otro lado de la frontera. Claro. Y yo como que me quedé así, yo me acuerdo el que pibito tenía... de Neuquén. Claro, yo me acuerdo que tenía como una visera de Red Bull que me había dado de KTM, así, él me dijo como, esa visera que tenés puesta, yo no la consigo acá, así nomás.
Le dice, como que esa la trajeron de afuera. Y como que el chaval me empezó como a hacer como notar. Porque yo en esto del pensamiento, de lo que uno se merece y lo que no, siempre como que divagué un poco, ¿no? Siempre me pesó mucho el sentir que era una persona que se merecía o no se merecía tales cosas. Entonces cuando pasó lo de la Red Bull, primero que cuando fui a la Red Bull a competir, me dejé sentir como que se podía, como que era algo que era posible. Entonces, bueno, se dio el resultado y después de eso era como pensar en que iba a suceder, que a ver, no fue solo que ya está, en la Red Bull ya está, porque lo que pasó fue que me pusieron, Red Bull me pone una gestora, hace todo el tramiterío, que eso, una masa, o sea, me pagaron el pasaporte, me pagaron la visa. Claro. Sabiendo que la visa, que acá por eso me pone una gestora, podía fallar. Sí, totalmente. Portación de rostro, no tengo nada acá que me ate, Argentina. Claro. Y todas esas cuestiones. Entonces, yo estaba con la cabeza en, me voy pero no sé. O sea, me voy pero no sabemos del todo si me voy. Entonces, hasta último momento que estás ahí, no sabes qué puede pasar en el aeropuerto, nada. A la entrevista me empezaron a preguntar cosas, pum. Chabón, hasta me acuerdo que es muy gracioso que va bajando la persiana, el chabón me dice gracias, y yo iba bajando la persiana. Ni me miró, le digo de una gracia así, de la ventanilla. Me dice, tu visa está aprobada mientras bajaba la ventanilla. Yo me quedé así. Yo creo que ya se tenía que ir. Claro. Fue, chao, era el último. Sí, Nenito, dale, chau, andate para Pero por suerte, una vez más en la vida, nada, me dieron una visa por 10 años. Claro. Ah, re bien. Cuando la gestora me decía, te pueden dar la visa por 6 meses para que vayas y vuelvas, como preparándome para lo peor, digamos, ¿no? Claro. Entre comillas. Y también un poco después me dijeron que venía a la frontera, allá, como migraciones allá. Claro. Y eso también fue algo re loco porque yo estaba esperando la fila, una fila que era una víbora así que hacía hasta donde tenías que pasar. Toda gente de diferentes países, escuchaba todos los idiomas ahí. Y yo con la cabeza así como diciendo, porque claro, todo esto, yo no sé inglés. Claro, qué quilombo. Yo no sé inglés. Y como un boludo no me preparé. Entonces, nada, no sabía inglés y Estabas medio a la deriva. ya iba a vivir la aventura, o sea, ya Claro. está. Entonces cuando llego ahí, un poco como que por todo lo que me dijeron yo me imaginaba la película, me iban a meter en una sala, me iban a hacer preguntas. Y me no, iban a fue mucho más revisar simple. todo, Claro. Llego, me atiende una chabona, una policía ahí, y me habla así, le digo español, le digo así de una, le digo español. Un poco, me dice así, taca, y yo apenas me quiso preguntar cosas, saqué todo lo que tenía. Carta de Estados Unidos, la carta de acá de Argentina. En Neuquén me hicieron un reconocimiento como la municipalidad allá, no sé qué, eso, la fotocopia de los 2 pasajes ida y vuelta, todo eso, así. Perdón, fui yo. Pero amiga, corta. No puedo. O sea, le puse todo el papelerío en la mesa, cosa que no me pregunte nada, mirá. Claro, Claro. tipo, Esto es tengo todo lo que pruebas, tengo. acá Tengo todo. Estoy legal. Ahí decía que yo me iba a quedar, dónde me iba a quedar, que Claro. me estaba llevando, que iba a una competencia. Igual lo vio todo, yo me noté en su cara que un poco se rió y me dice, ¿de qué es la competencia? O sea, ¿a qué venís? ¿Qué haces, nenito? No, entonces me dice, ¿a qué venís? A una competencia de baile. Yo estaba un poco nervioso, le digo, de baile, así, y se queda así como, ¿y qué bailas, ballet? Me dice. O sea, Re descansera la sí, mina. Me descansó. Y le digo, no, pero hip hop, pero esta compa es como de free. Te la expliqué un poco, yo así, explicándole todo. Y se cae de risa. Y me vuelve a preguntar algo en inglés, que era si traía fruta o comida. Yo me quedé así, ay, una palabra me sonaba. Le digo, no te entiendo. Le digo, o sea, y me dice, fruta, comida, ¿tenés algo? Le digo, no, nada. Claro, Andá, me dice. ya está. Y ahí, Agarré las Corriendo. cosas, sí, y pasé. bien ahí. Ahí pasó ya todo, entonces una vez estando ahí dije, estamos acá. Claro, Bien, ya está. ya Arrancó. está, a disfrutar.
Entonces, nada, fue lo mismo, la comparativa, me pegó también un poco la comparativa, lo que fue la semana de que me tuvo Red Bull ahí, que la semana era todo pago por Red Bull. Después yo me quedé como 3 semanas más. Claro, a gozar. Cuenta, que nada, fue como... Esa semana estábamos en un hotel ahí en Hollywood. Yo me levantaba como a desayunar o a almorzar y tenías el cartel de Hollywood ahí en la Qué montañita. flash. Y pensar que llegaste ahí tipo con tu baile. Y siendo Por siendo eso. vos. Exactamente, por eso. Entonces era como... Mi cabeza era eso, acordarme... Yo llegué acá a Buenos Aires y dormí en un cuarto que tenía que trabar la puerta con la silla Claro. para acostarme a dormir. O sea, como... y estar allá, como que me levante el servicio al cuarto, era re gracioso. Y nada, eso, como... Fue muy loco, el evento muy grande, o sea, como todo eso me flasheaba. No me fue como, a ver, no me fue bien de una manera superficial, porque perdí en las primeras rondas, eran 2 entradas cada persona, la gente votaba también. Y eso, o sea, si hablamos de la compe no me fue bien, pero apenas bajo, me acuerdo que yo fui también con la cabeza de, claramente había un montón de cosas que yo veía desde acá, y a mí me gusta mucho un montón de, o sea, como hay estilos que están en Estados Unidos que a mí me gustan, entre esos el flex, el turfing, yo quería conocer un poco, ver si podía justamente conectar de alguna manera con esa gente, bailar con esa gente. Y literalmente yo bajé en una, porque obviamente es como, siento que Red Bull, la sensación que te da al ver todo eso, es que si a vos te va bien ahí, es como que está todo servido de cierta Claro. forma. Todo esto de remar, ¿viste? Como que, como que hay se facilita un poco. Sí, no Sea es lo así mismo o no. ir a Los Ángeles, a Costa Tuya, o sea, es diferente. Sea así o no, yo lo sentí así, como que digo, ¿por qué me pesa tanto esto de agarrar y ok, ya fue? Como que pasó esto, listo, lo di, o sea, entré, hice las entradas que tenía que hacer, le metí. Y bueno, cuando estoy haciendo abajo, había gente que al toque me chocó la mano. Entre esas personas, me choca la mano una persona que me habla en español, me dice, te la rifás. Ahí no ya sé, está, dijiste de México. los míos. Claro, no, pero cuando yo subo a donde teníamos que estar, me queda así como este peso, ¿viste? Ahora hay que volver y decir, y como está esto, perdí, la no sé qué, no pasé la ronda. Y en una de esas, entre todo este pensamiento y llegar de repente, ¿por qué me está pesando tanto? No quiero estar así, ya estoy acá, lo quiero disfrutar. Y analizar todo eso como muy rápido y de repente como mirar, y una de las personas que me había como chocado la mano era Johnny, que era uno de los creadores de lo que es Turfing. Ok. Ah, Que mirá. son como los que mueven el turfing allá. Y ese chavo me había chocado la mano y me felicitó a la pasada. Y yo como que agarré y dije, sí, este Johnny, o sea... Digo, claro, o sea, digo, después le voy a hablar. Después empecé con todo, a ver, Claro. que esto y el otro, y como que la empecé a subir. Y te diste cuenta dónde estabas posta. Claro. Entonces al toque, en ese momento, apenas termina como ese día del evento, bajo, lo saludo. Digo, Johnny, ¿no? Le digo, sí, me dice, ¿hablas español? Me dice, y como que me tiró una huevo, no sé qué, como que es mexicano, dice, soy mexicano, Claro. amigo, no sé qué. Y era ahí. Claro, y el chabón, no, mirá, Argentina, yo soy argentino, yo veo como videos de acá, conozco el turfing, conozco el flex, o sea, como... El chabón se sorprendió de que acá conozcamos la movida. Claro. Y ahí al toque me dijo, bueno, pasame tu Instagram, no sé qué. Y ahí empezó. Y después de eso, gente que que me cebaba cómo bailaba, se acercó. Lamentablemente me querían hablar y yo no podía No hablar. entendías nada. ¿entendés? ¿Ya Eso lo aprendiste lamento inglés? muchísimo. ¿Eh? ¿Ya aprendiste inglés? Debería. Es una cuenta pendiente que tengo. De pero a poco, bueno, a poco. realmente como que ahí sentí la necesidad como de hablar inglés, nunca Claro. lo había sentido. la Claro, necesidad por de ahí inglés. nunca le diste bola por eso. Claro, entonces ahí fue que mucha gente que yo, con la que me cebaba, se acercó, me saludó, me tiró la mejor con la entrada, se acordaban lo que había hecho en la entrada, como que me hacían señas de lo que había hecho. De ese movimiento como Y me copado. hacían así, y como que la reflashé, porque eran esas personas las que yo veía por video. Entonces,
toda esa experiencia de Red Bull fue buenísima y después la parte de no turista, que fue lo que empecé a vivir después. Claro, ay, Eh, se nos acaba el tiempo. listo. Dios, yo quiero... En resumen, Pero claro, o sea, yo quiero seguir escuchándote igual. Sí, O no, sea, no, si fuese genial. por nosotras... no, pero Es más, no te claramente. hicimos ninguna pregunta de las que teníamos. Bueno, un también. par. Un par hicimos. Ok. Medio que respondiste Pero igual bueno. hablando de todo lo Sí. que dijiste al Ok, principio. ok. No, bueno, Pero te podemos entender un poquito mejor. Como para Sí. cerrar. Para cerrar, estuve allá, hice versión turista, no turista. Conocí justamente a mucha gente que quería conocer, ranché, dormí en lugares complejos, hice todo. Onda, hice amigos, amigas, o como me volví muy bien, pero sentí que no era nadie por momentos. Era ok. muy gigante todo. Claro. Entonces, esa sensación me hizo rever un par de cosas. Cuando vine acá, pasaron otras cosas, y ahora, para la próxima Red Bull, que se viene ahora el fin de Ahora. semana, Ahora. básicamente mi preparación, si tengo que hablar de eso, mi preparación es más psicológica. La anterior fue física. Y creo que en esta, por un montón de cosas que fueron pasando hasta ahora, puedo decir que estoy bien mentalmente por un montón de cosas de laburos mentales que hice. Y bueno, encaramos ahora Vamos. esta Red Bull de nuevo, con la cabeza como más clean. Más clean. Sintiéndome piola. Bien, Bueno, me bien encanta. Bueno, qué genial. Me gusta que hayas contado tu experiencia ya, haberte escuchado. Te Gracias. deseamos todos los éxitos para el gracias. sábado. Voy a ir, así que seguro te voy a cruzar allá. ¿Sí? Sí, Ok. vamos a ir a cubrir a ver alguna entrevista, algunas cositas así. Ah, qué bien, bien ahí. Sí, así Re. que Bueno. re contenta. Muy Nunca bueno. fui a una Red Bull, así que bueno, nada, una experiencia nueva Mira, para vino mí. macheada y todo. Sí, sí, me vine todo de los colores, dije. Bueno. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, de a verdad. ustedes. Te tendremos que invitar a otro programa para Así que nos hablas sigas contando. más. De una, sí, a lo mejor ahí seguimos hablando un par de cosas más. Bueno, me tengo que ir así nomás o se puede saludar, ¿qué hago? No, Vamos vamos a sacar una Vamos a fotito. hacer una foto y ahí nos saludás. Listo, porque estas cosas siempre son incómodas, no sé si irme o no. Ya,